¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas. No sé si nos va a usted a ver en la tarde, en la mañana, en la noche. Nosotros estamos grabando esto para usted. Aquí esta nueva opción en la que entre tres, el doctor Claudio Cuello, yo soy Francisco López Vargas y la princesa de este programa, la maestra Blanca Estrada, vamos a emitir opiniones. Usted sabe que lo que pasa en la vida política del país y de México, y en particular de Yucatán, pues vamos a tratar de darle una opinión, una versión, una interpretación de lo que pasa, porque a veces la realidad es que se confunde y cuando la gente está más informada, más grado de confusión tiene. Pero le agradecemos que nos permita llegar con ustedes y, pues, doctor. Pues muy buenas. Lo que sea. Así es, todavía son prácticas, ahorita estamos empezando a experimentar este nuevo programa y esperamos desde luego que sea de su agrado. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Pues desde luego, un placer estar con ustedes, como ya dijeron los compañeros, independientemente del horario. Ya no es en el horario que se fije del programa, el horario en el que usted haga el favor de vernos y de escucharnos. Y sí, aquí vamos a estar hablando de los asuntos que nos interesan o nos deben interesar. Y no solo los políticos, con la acepción que se le da. Aquí vamos a hablar de los asuntos públicos, que exacto, como públicos son de todos. Y pues ya, antes de empezar, agradecerle a la revista Peninsular El Espacio, aquí en este programa Entre Tres. Los tres somos responsables de lo que digamos, son opiniones personales, son opiniones nuestras, y pues el mejor crítico de lo que nosotros hagamos va a ser usted. Y empezamos. Oigan, la nota de todo, yo creo que la nota de la semana va a ser la decisión de la Corte de haber cancelado por violaciones al debido proceso legislativo la propuesta de modificación del Plan B. La primera parte. Y yo veo que hay mucha gente que dice, oye, va a ser ya lo que viene, ya está resuelto. En primer lugar, ni siquiera sabemos si la Corte lo va a resolver antes del inicio formal del proceso electoral, que es en septiembre, como platicábamos. Y no sabemos si las tropelías legislativas que se hicieron en esas se han cometido exactamente igual en las otras. Claro. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ¿qué escenarios vemos? Bueno, primero que nada, la respuesta de bote pronto que emite el señor secretario de Gobernación, don Adán Augusto, me espanta. O sea, me espanta y ratifica las razones de la Corte. Ahora, la respuesta fue, viene el plan C en las urnas. ¿Qué tiene que ver el asunto con las urnas? O sea, solo justifica o ratifica que la intención era alterar un proceso, era influir para que beneficia al grupo en el poder. O se supone que estaban legislando para beneficio de todos y que al final de cuentas ejercieras la libertad de expresión a plenitud desde la trinchera en la que se encontrasen. Digo, lo que hacen es decirle a todos, sí, pues ahora vamos a fregarlos en las urnas, vamos a ganar abrumadoramente y como se pueda, porque pues prácticamente así tendrá que ser. Pues bueno, aquí yo creo que en realidad, como bien dijiste, hay algo que no encaja perfectamente porque un plan C va a ser en las urnas. Esta es una cuestión que tendrá que ver con la participación. Esa es una situación. Y en cambio ahorita yo creo que de lo que hay que estar muy pendientes es realmente del enorme reto que tiene la Suprema Corte para la definición de lo que le han llamado segunda etapa del Plan B o tercera etapa del Plan B. Recordemos que estas reformas del llamado Plan B, por ejemplo, establecen que el proceso electoral empezaría en noviembre. En noviembre. Uh-huh. Y eso es lo que está vigente hoy. No lo debemos olvidar.
está vigente hoy porque fue aprobado y fue promulgado. Estuvo publicado en el Diario Oficial. Pero lo suspendió la Corte. Sí, por eso. Todo lo que Aquí se queda. Sí, a por eso los me, a amparos eso y me todo. refiero. Exactamente. Entonces, aquí el gran reto es que si ya en definitiva se va a marcar que se invalida, entonces el proceso electoral. Yo creo que aquí entonces hay que pensar en cómo van a empezar las opiniones sobre que se fueron en fast track. A mí, No, es que a ese grado hemos llegado. Tendríamos que a ver, nada más aclarándonos, porque como tú eres la que lleva tequiosamente las cosas, las escudriña mucho y tiene las fechas y Soy la ociosa. los procesos se cuidan. Cuando se dio la aprobación, no recuerdo ahorita en ese momento, después de tantas notas que han pasado en el camino, cuando se da esa reforma que fue votada ayer por la Corte, ¿se dieron las demás de inmediato? no, ¿O fueron? no. Las primeras, Eso es lo que- las que anulan ahora, fueron aprobadas y fueron publicadas En diciembre. En diciembre del año En pasado. diciembre. Las otras se concretaron a principios de este año. Ajá. Fueron aprobadas y promulgadas, o sea, se publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre. Ok, entonces, a partir de eso, empezaron los amparos, las acciones de inconstitucionalidad. Las otras etapas, no. Incluso recordemos que hay una de hace ¿cuántos días? Exacto. De hace poco. Desde hace unos cuantos días. El Senado. Y mientras no se publiquen en el Diario Oficial, no se pueden ejercer las acciones en contra, o sea, controversias, amparos, Amparos, etcétera. Todavía siguen jugando con las fechas de publicación por parte del Ejecutivo. No tengo la certeza, no opino. Ahora, no recuerdo. Esas Otras hay fuentes como que de marzo. Fueron, vamos a la que sigue. Marzo, Fue creo. aprobada en los mismos, en la misma forma, No. No. El proceso. No. El proceso. Más, No, sí. Sí hay una Por lo parte menos que sí. no hubo tanta prisa. O sea, en esa Claro. otra no, cuando vieron y se dieron cuenta que que no tenían capacidad de negociación y que se había atorado las negociaciones, que entran todos en el fast track. Lo que hay unas leyes en las que la oposición no puede quejarse de que no las conoce. Porque sí hubo Claro, censura y claro. todo lo demás. Incluso llegaron en algún momento a negociar. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo en la negociación. Entonces no puede ser exactamente el mismo criterio en esas que en la otra. Lo que pasa es que la parte medular es la que trae la desaparición del INE. donde hay la desaparición de varias dependencias. No, esas fueron discutidas, recordemos que incluso no tengo exactamente qué parte, pero recordemos que hubo una que tardó su discusión, empezó a las 12 del día y terminó a las 7 de la mañana, pero del día siguiente, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. El INE se inconforma contra todas. Se fue informando. Es que tú no te puedes inconformar hasta que no se promulgue. Claro. Entonces, cuando se promulgan, entra Pero sí una hubo primera alguna que sí, suspensión. que logró meter. El INE sí en contra de la parte en la que está la reforma en el sentido de acotar el número de funcionarios, El etcétera. presupuesto, todo eso demás. Ok. Y ahí lo que metieron fue una controversia constitucional. Ahí sí en tiempo y forma. ¿Ok? La última fase de las últimas leyes se acaban de Por eso, aprobar. Sería esta, la del INE, la que seguiría una de las. Según esto, sí, según lo que dijeron ahora, tienen hasta el 20 y tantos de junio para poder hacerla, para que les dé tiempo para que se promulguen en septiembre. Ujú. Es que es eso. Como bien acaban ustedes de señalar, se dejó en el estado en que se encuentran las cosas. Muy bien, tiene que venir la resolución definitiva. Pero entonces, si se va a quedar todo con lo anterior, pues honestamente
no soy abogada, pero pues yo creo que debía ser en este mes de mayo. Lo que pasa es que si Porque 90 días antes de que inicie el proceso electoral no se debe hacer ninguna modificación constitucional movimiento, nada, absolutamente. en el proceso electoral. Pero como están en suspenso por orden del tribunal, lo que está rigiendo hoy es Es la Por eso. anterior, la ley vigente hasta hoy es la No están así, del 21. no están así, está detenido el proceso, pero tiene que venir esta definición y la sentencia de definitividad, Sí. de que es definitivo. Ahorita hay una suspensión, pero es temporal, recordemos que así sale. Entonces, tiene que venir la sentencia para lo definitivo. Así se queda, tan tan. Quiero entender que la que tiene la presión y los tiempos es la Corte. Claro, Y si la Corte no define nada claro. en septiembre, No, por favor, no, pues eso no puede ser. No puede esperar tanto. No, eso impasse. no, eso no Quedarían puede en ser. impasse, Hemos pues. leído que el INE ya ha iniciado sus trabajos Sí. De preparación. de preparación del proceso del próximo año, y pues esto, la máquina ya empieza a andar. Aunque oficialmente Hasta septiembre. los tiempos para los partidos y los candidatos empiezan en septiembre. A ver, pero aquí viene una... Pero tiene que haber sentencia definitiva. Definitiva. Ese es para Tiene mí. que dar una resolución Por eso definitiva. empecé, nació el comentario de que eso le llame reto, ¿no? Pero tiene que cumplirlo la Corte, porque ahí sí se crearía una situación, de verdad, no sé qué nombre tenga, No sé qué, no, jurídicamente. hay un impasse, ¿no? Y entonces se prestan muchas confusiones. Pero además te voy a decir una cosa. Yo creo que yo creo que la premura, yo creo que la declaración del secretario de Gobernación le mete mucho ruido al tema. Porque estamos hablando de que la idea es que tengamos un país democrático, en el que todo el mundo pueda participar en igualdad de derechos y que haya una ley que castiga a todos por igual. Y la queja formal aquí es que Morena, a partir del 21, se dio cuenta que perdió 2-3 millones de votos y perdió con eso la mayoría en el Congreso, perdió con eso La calificada. la mayoría calificada, y eso le impide por sí misma poder lograr las modificaciones constitucionales. Pero además, hubo 90 ahorita les doy la cifra exacta. En la elección del 98, del 21, perdón, del 21. Del 98. Perdón, es que me estoy confundiendo con los números que les quiero dar. En la elección del 21, en México, fue la elección más violenta y hubo más de 750 quejas por secuestro, por violencia, y hubo 90 y tantos muertos en medio del proceso electoral. Les voy a dar la cifra exacta. En el proceso electoral el 4 de mayo del 21 llegaban a 79 políticos asesinados, y en total se juntaron 748 denuncias por incidentes violentos en la elección. Sin embargo, lo que vimos es que no hubo ninguna acción legal contra ese tipo de cosas. No se ha esclarecido quién mató a los candidatos, no se ha esclarecido quién secuestró a los candidatos, ni quién secuestró a los equipos de campaña, ni quién intimidó a los funcionarios de casilla. Y tenemos la claridad, por desgracia, de que hay gobernadores electos en Michoacán, en Zacatecas, en todo el Pacífico Norte, que tienen vínculos con el narcotráfico. Y en la elección del 21, el señor presidente dijo que el crimen organizado se había portado muy bien. Entonces, si ese tipo de cosas nos basamos en las declaraciones y en los dichos, lo que vemos es que hubo un acelere del gobierno federal para modificar los temas electorales porque no esperaban perder como perdieron. ¿Ok? Y hoy vemos que el presidente habla ayer si mal no recuerdo,
y habla de que ya que se pongan a trabajar, que ya de una vez se avienten al ruedo porque tiene que haber a la brevedad posible candidato. Y él da como fecha para sacar candidato de Morena agosto, lo cual violenta hasta la propuesta de él, porque si el proceso electoral empieza en septiembre o en noviembre, como propone la ley electoral, y quieren sacar candidatos en agosto, pues están yendo en contra del calendario electoral formal que supuestamente están operando. Esto es muy claro, y creo que nosotros tenemos demasiado tiempo en estas lides como para no saber mover el abanico. Aquí lo que se pretende es regresar a una elección de Estado. ¿Y que el Estado... ¿Y cuándo ha dejado de haber? Yo lo entiendo, pero hemos ido tan gradualmente avanzando. El problema no es que no hayamos avanzado lo suficientemente rápido, porque los del poder obviamente no quieren que nada se mueva. Claro. Estamos de acuerdo. Pero el promotor del buen avance que había tenido el país durante los últimos años y que empezaba a señalar los errores y las componendas que había en los procesos electorales, era López Obrador. Entonces hoy llega el gobierno y dice, oigan, ¿se acuerdan lo que les dije de que pasaba en las elecciones? No, ya no va a pasar así. ¿Y cuando no ha sido así? Ese es el tema. Entonces, el precursor de todas las reformas legales que le contenían al gobierno en una elección, hoy el gobierno dice, ya llegamos al poder, yo promoví esas leyes, pero a mí ya no me gustan, no me sirven. Hay algo que es irrebatible y que son los números. Claro. Y los números hablan claramente, tú lo acabas de comentar, de la elección más violenta hasta hoy En el 21. fue la del 21, de acuerdo a los números. No contabilizó, que fue contabilizado por diferentes métodos. Porque antes no había métodos. Antes no había métodos, antes había muchas tumbas clandestinas, había muchas formas de desaparecer las cosas, pero ahorita es más complicado. ¿Y de cómo se mide y de qué parámetros miden la violencia? Ya, claro, así es. Porque si se trata de catalogar proceso electoral violento, bueno, pues en lo personal, para mí, pues sería el de 1994. Claro. Bueno, Con la claro. muerte, el asesinato de Colosio, Colosio, sin contar lo que sucedió en el 88. No, en el 88. Colosio y Ruiz Massieu. Sí, claro, por claro, eso. claro. Y Rocha y todos los desaparecidos. Sí, la Exactamente. Creo que lo que pasa es que ahora ya hay metodología para contar. Sí, maestra, pero en este caso fueron de un partido político dos personajes. Sí, claro. Personajes de una dimensión diferente a Juan de los Palotes, que es el que pega la propaganda. Estamos de acuerdo. Pero era un país en el que había una efervescencia ciudadana porque queríamos cambiar, porque no habíamos tenido gobiernos de otro partido. Los muertos del 88. Exacto. Los muertos de la época de Correa Rachón, que no, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, por eso. O sea, desde luego, eventos de violencia en las casillas, de robo de urnas, de una serie tú lo has sufrido. Balazos 2 veces. Y entonces, volvemos a... Allí es medible y el asunto es a partir del nacimiento del INE a la fecha. Así es. Cómo del habíamos 94 ido precisamente. mejorando las cosas en los procesos electorales hasta que se dio A ver, en el 88, contabilizadas las muertes de perredistas, solamente de miembros del PRD, eran 696 muertes de perredistas. Pero en el 88 no había perredismo. No, de opositores, de gente de izquierda. Opositores. De gente de izquierda. Que el que da la cifra es el PRD, que del 88 sí, exactamente. habían matado militantes. Más de 500. Más de 500. ¿Cuáles militantes? Volvemos, no había formado un de oposición formal al gobierno. Controlaban todos. Exactamente. Hay un reportaje que estaba yo viendo en la tele, en Netflix, que habla del asesinato de Manuel Buendía. Ok. Y hay una parte que creo que nos clarifica mucho lo que pasaba en esa época. Y Rubén Figueroa dice, aquí en Guerrero... Exgobernador de Guerrero. El exgobernador de Guerrero. Dice, aquí en Guerrero ya no hay guerrilla. ¿Cómo que ya no hay guerrilla, señor gobernador? Le pregunta, grabando Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Y le dice, ¿cómo que ya no hay guerrilleros en Guerrero? No,
a todos los hemos convertido en pescadores. Y mineros. Ah, caray, le dice, ¿y cómo? ¿Es un programa de gobierno? No, dice, no, los agarramos y con ayuda de algunos amigos, pues los llevamos a pasear en el helicóptero, en el avión, y pues los empujamos al mar para que, y como no nada, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces ya son pesca. O sea, había ese cinismo y ese descaro de confesar que estaban matando gente. O sea, era una época en la que este país había sido barbárico. Lo que habían aprendido de los dictadores de Chile, exacto, de Argentina, de Chile, los métodos que el franquismo y todo ese tipo de cosas. Utilizado. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 23 años, va con el siglo, que no tiene idea de lo que vivimos en el 88, claro, de lo que vivimos en el 94, lo que vivimos en el 97, y la efervescencia política que había en ese momento, porque queríamos ser un país distinto. Y estábamos hartos de un partido hegemónico que gobernaba pues a punta de pistola en algunas ocasiones, a punta de billetazos en otras, cuando eran más racionales, y de plano aplastando al enemigo. Pero en estos últimos 25 años, desde el 97 para acá, que se logró la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, que transitamos todo esto, creo que si pudiéramos retroceder a la gente que vive hoy en este país, que está llegando a la mayoría de edad, y que viviesen lo que se vivía en esa época, como matanzas de estudiantes en el 68, en el 71, la Guerra Fría, la Guerra Sucia en México, la desaparición, el surgimiento primero de los partidos de oposición que estaban proscritos porque no les daban... no había registro. No había registro para ellos. La formación de partidos clandestinos y de grupos clandestinos en varias partes del país. Y hemos ido lentamente, gradualmente, llegando a épocas en las que eso parecía como una barbarie. Que hoy son más sutiles las maneras, es otra historia. Pero, por ejemplo, aquí tenemos en esta mesa a dos protagonistas de la salida, por ejemplo, de Gastiliano del Puche Pinzón. A ustedes les tocó, estaban más jovencitos, estaban empezando en la política. La llegada de Víctor Cervera, luego la salida de don Víctor Manzanilla Schaffer. La vivimos. El escándalo de Dulce María Sauri que no termina, el interinato. El 88. El 88. El 88. Y una serie de cosas. Bueno, aquí en Yucatán vivimos en un desacato constitucional. El Superconsejo Electoral. El Superconsejo Electoral que en el y gobierno, eso fue en el 2001. En el gobierno de Víctor Cervera del 2001 se negaron a aceptar las leyes que habían sido aprobadas por el Congreso Federal y la orden de la Suprema Corte. Entonces, no es distinto en buena medida lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que sí vemos de una manera más crítica y más analítica lo que pasa y creo que a veces nos aterra lo mucho que hemos avanzado y lo poco que hemos logrado. Porque hemos avanzado mucho, pero hemos logrado muy poco como país. Así es. Y bueno, yo nada más esto, por lo que inició este tema, de que el secretario de Gobernación ya dijo que vamos por el plan C y que sean las urnas. Pero mira que cómo nos mueven la agenda y cómo nos la marcan y cómo nos señalan de que hay que estar hablando. ¿Qué tiene que ver una cuestión de la Corte con las urnas? Con que plan C, porque en las casillas, por favor, yo creo que ahí es donde sí realmente como ciudadanos tenemos que ponerle un poquito más de interés, pero a lo que realmente nos debe interesar y a estar bien informados. Porque mira, si algo, y lo hemos platicado nosotros tres en muchas ocasiones, si algo ha sido notorio durante el presente sexenio, es que todos como borreguitos han seguido o hemos seguido
la agenda de lo que se habla, de lo que se dice, mientras suceden otro tipo de cosas, otro tipo de asuntos públicos, pero que con lo que nos marcan, ahí vamos como borreguitos, hablando y fijándonos solamente en eso. Digo, eso también es mi muy personal opinión. Como digo Paco al inicio, aquí cada quien es responsable de lo que dice. Y yo, esa es mi opinión, ahí vamos todos. Y en la conferencia de prensa de la mañanera, en la Por mañanera del favor. martes, el presidente sale y dice, lo que yo creo que va a pasar es que Morena se va a mover al centro. ¿Quién lo Porque dijo? Morena es un partido político que estamos entendiendo las cosas y lo que ahora queremos, bueno, lo que quieren los opositores, lo que quiere la gente, pero yo les garantizo que no va a volver a haber un gobernador, al menos no en el siguiente sexenio, un gobernador que no pronuncie las heces. Entonces, oye, bueno, entonces ya anuló a Adán Augusto. Y luego vuelve a decir, porque además mi sucesor no va a hacer mañaneras. Bueno, pero a eso voy, mira, estamos aquí teniendo el privilegio de iniciar, de inaugurar, de empezar, de comenzar un espacio para estarnos comunicando con la ciudadanía, fundamentalmente de Yucatán, aunque ahora con la tecnología puede ser de muchos lugares. Y no hemos parado de hablar de lo que se marcó como tema de hoy, de la semana. de hoy De la semana. o de la semana. Yo en ese sentido va mi reflexión. No quiero decir que no se hable de eso, que no se analice, que no se critique. hagan otros. Claro, no, todos. La gente de la calle no tiene Todos, una idea de lo que estamos hablando. todos, claro. Porque están en el rush del pero día a lo que día. pasa es que solo eso, porque también yo al inicio dije de que realmente hay la intención de no solamente lo político, Sino lo partidista, electoral, sino lo público. Y hay muchísimas cosas en el ámbito público que también la ciudadanía o la sociedad desconoce, se va con fintas, le pintan otras cosas. Pero si nos queremos centrar en la cuestión política, partidista y demás, que bueno que ya estamos, porque estamos en los tiempos ya para empezar, o que ya empezó. Por ejemplo, acá yo en redes sociales he estado viendo muchos comentarios, por ejemplo, de algo que aseveró el presidente del Partido Acción Nacional, pero del municipal. El presidente del comité municipal. Ok, yo pensé que se estaba metiendo el presidente. No. El El presidente del comité, no, municipal, del de Mérida, Ah, caray. del Partido Acción Nacional. A ver. Hablando de una enorme inclusión, de que el PAN es un partido completamente incluyente, porque, como dijo, El 40%. no, el 50% que de acuerdo a sus estadísticas, ya ven, también tiene otros números. Sí, esos Que de datos, acuerdo esos a sus datos, ¿qué? Del 50 al 60% de los militantes. de los integrantes del Partido Acción Nacional pertenecen a la comunidad LGBT. Plus y todas las Exactamente. siglas demás. Ya nos descubrieron. LGBT. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, Así fue. está una entrevista, fue con este chico Fernando. Para el próximo consejo voy a pedir esos datos, porque no los tengo. Pero además incluso mencionó que que claro que sí, que a diputados, alcaldes, militantes y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí este es un tema público importante, Sensible, porque ¿verdad? está hablando de un partido que públicamente acepta ser incluyente. Él. Bueno, no. Bueno, incluyente, no estoy hablando de que. Sin irnos por una parte, por otro lado, no estoy
yo escucho las palabras, lo que comenta o la forma en que lo comentó el presidente del comité municipal, tal vez en el sentido de que los espacios públicos del partido están ocupados tratando de un término de equidad. Y para eso, exactamente. No necesariamente, yo no he visto ninguna encuesta, ninguna. Y tampoco te has metido a averiguar cuáles son en ningún documento del partido donde me hayan preguntado sobre mi preferencia. Bueno, no, Pero bueno. Entonces no creo que el señor presidente del comité municipal se haya referido a un trabajo de esa naturaleza, porque no, hasta donde yo entiendo, no existe. Perdón, no quiero generar ninguna polémica. No. Fue muy claro, ¿cómo se llama? Arturo León. Fue muy claro cuando mencionó que de acuerdo a sus estadísticas, a sus datos. Pero puedes volver, Sí, yo soy militante meridano. Bueno, fue claro. Yo soy militante del PAN meridano y nunca me han preguntado. Eres consejero electoral, de hecho, ¿no? Sí, Es consejero vitalicio. Vitalicio, sí. Comisionado electoral. Comisionado electoral. Ándale, comisionado. Sí, perdón. Pero nunca me han preguntado, insisto, nunca de ninguna ocasión me han preguntado en algún tipo de trabajo del partido cuál es mi preferencia. Bueno, pero bueno, yo lo comenté yo creo porque que hablaba de temas Perdón, yo creo que públicos. esa nota como que... Perdón, y yo creo que es algo tan intrascendente. Exactamente. Yo creo que es algo que, a ver, si vamos a empezar a designar posiciones a partir de cuotas por tipo de preferencias, que eso no es género, es preferencia sexual. Yo quiero A ver, comentar ¿de qué se trata? que ha sido a lo largo de mi vida algo con lo cual he discrepado con mis compañeros del PAN, en varios foros, en particular cuando éramos diputados federales, en los cuales empezaba a tocarse el tema ese de la equidad y tratar de que haya mayor inclusión de mujeres. Las acciones afirmativas. Tratando de impulsarlas de no por la necesidad y el derecho que debería de aplicar parejo en todo el país en cuestiones políticas, sino simple y sencillamente por el establecimiento de cuotas. Y esas cuotas que más que beneficiar a las mujeres o a los grupos minoritarios, los perjudica porque limita hasta su 50% o hasta el 25% o a la cuota que se le marque. ¿Por qué razón tiene que haber nada más el 50% de mujeres o el 50% de LGBT, de hombres? de hombres. O sea, ¿por qué? O sea, pero se además, trata que la política, que la vida pública sea cuestión de inteligencias, de capacidades, de esfuerzos, de tarea, de trabajo, no por otra pero cuestión. ¿por qué además te estás metiendo en temas privados de las personas? O sea, yo me acuerdo pero que... es una moda nacional y mundial, ver, se puede decir. Científicamente nacemos hombres y mujeres. Científicamente. Sí. Y morimos hombres y mujeres. Claro. Lo que pasa en el trayecto de eso es una preferencia, que es muy respetable. Una cosa es el sexo y otra cosa es el rol de género. El rol de género que tiene cada quien. Entonces, Pero eso es muy respetable. Como tú dices, bien comentabas, nos marcan la agenda de lo que estamos viendo. Exactamente. ¿Por qué unos grupos nos mete a bailar en esa agenda que nadie preguntó? Digo, yo no recuerdo, no sé si el Y tú te escandalizabas por Elton John cuando salía con sus lentejuelas, ¿no? ¿Verdad? Me reía. Y preguntabas, oye... por cierto, disfruté mucho la música de Elton John y de Freddie Mercury y de Boy George. Oye, te juro que lo de Freddie Mercury, cuando me enteré que era gay, dije, ya estaba viejito. ¿Y a mí qué me importa? Ya había muerto. Cuando murió, me enteré. Porque no era un tema de importancia o de relevancia. ¿Cuántos amigos gays hemos tenido toda la vida? Yo muchísimo. Pero aparte toda la de vida. eso... Oye, yo encabecé una marcha. Pero fíjate, aquí yo creo también que no debemos confundir los parámetros, ¿sí? Aquí no estamos hablando de una cuestión de preferencias, de roles, etcétera. Aquí se convierte en un tema público porque el presidente de un partido
Del comité municipal Por del cierto, partido. no sé en qué foro o en qué lugar. Era una entrevista con este chico Fernando, De no me Fórmula. acuerdo su apellido. Ah, en No, la el radio. que era de Voxtuberos. Ah. No, en redes sociales. En En redes redes sociales, sociales, Pero el sí. diario la encontró porque yo lo leí en el diario. Ah, bueno, yo ya me llegaron como 100 veces en los videos. Ah, te llegó el video. No, Sí. yo porque leí la nota hoy en Plaza Pública. En los videos. Entonces, pues no, ha estado Plaza girando, Grande, Plaza Grande, ha estado girando. Entonces, yo acá y si me atrevía a mencionar esto es precisamente porque el presidente de un partido, ¿verdad?, etiqueta prácticamente Sí. a los, pues no sé, militantes, simpatizantes de este partido, y entonces precisamente porque es una cuestión que debe ser de la vida privada, del ámbito privado, de lo que cada quien decide en ejercicio absoluto de su libertad, que se haga esa etiquetación, Ajá. ¿no? Y además, hablando de, bueno, mis estadísticas, mis datos, pero Oye, por lo que se ve no se es juzga. el presidente, pero independientemente, o sea, regreso al punto, o sea, meter eso como un tema de la cuestión pública, política, partidista, etcétera, ¿no? A mí me llamó la atención, la verdad. Lo tomo como una nota así chusca de un Yo- infortunado. Yo solo comentario. conozco seres humanos. No, Yo sé no, que pero hay sí seres es que humanos que son sí. bellísimas personas, hay seres humanos que son Pero sí, espantosas es que no, personas. no es eso el tema que tenemos, Claro. ¿no? Sí. Yo lo Más que nada, lo comenté que el comentaste tema. bien Sí. con las cuotas, ¿no? No, yo Exacto. comenté porque, Oye, espérame. y un ser humano que pueda aportar, a mí no me importa qué preferencia sexual tenga. No, no, Es a mí bienvenido porque tampoco. tiene capacidad, porque puede aportar, porque genera es. cosas buenas. Lo demás, perdónenme, para mí lo demás es lo de menos. Por eso, pero además es lo mismo que acabo de señalar. Esa es una cosa. No ese es el tema. El tema es que utilice ese punto el presidente de un partido político, Infortunado. comentario. independientemente del tema en sí, porque como tú dices, es otra cosa, no nos corresponde a nosotros. Además, somos absolutamente respetuosos y todo, pero a mí lo que me llamó la atención es que el dirigente de un partido De político, derecha. De derecha. No. El partido confesional, como lo etiqueta, muchos se meten en sus yo temas tan también, escabrosos, ¿no? independientemente de eso, del Oye. partido que fuera que lo hubiera hecho, me llamaría la atención Bueno. que agarre ese tema, pues honestamente no me quedó claro con qué objetivos, ¿no? Pero Me recuerda Pero que utilice, Echa o un sea, anzuelo. que yo dije, a ver, cuando ¿qué, Carlos. ¿qué tiene que ver qué tiene que ver una ¿Qué cosa tiene que con ver la Cuando otra, no? Carlos Castillo lo trataban de meter en ese tipo de cosas, del tema De géneros, ¿no? no, confesional. Ajá. En el caso de que el PAN era el partido católico, y lo que hacía Carlos en respuesta era presentar al dirigente de Sinaloa, un dirigente, no recuerdo el nombre, que era protestante, o sea, era de otra. Ah, de otra- correcto. De otra religión. No de otra religión, siempre era cristiano. Era cristiano. Sí, Ah, pero pero de no otra era, religión. no Y él no es era panista. profesante. Aquí, todos los que Católico. quieran entrar, caben. Claro. Oigan, ¿y ya vieron que van a renovar la dirigencia estatal Del PRI, ahí PRI? está el ¿Ya lo otro vieron? tema. Sí. Ya hemos estado. Ya dándole. estuvo consejo, en su consejo estatal, y que va a ser por consulta directa a la base, es decir, por votos. Voto universal del padrón priista. Sí, claro. ¿Y quién tiene el padrón? No sé. Eso es lo que hemos. A mí que me inculquen. A mí también. Es que ese es el tema. Pues esperemos que hablen los Pero, que se sientan con derecho. si solo se inscribe una
planilla o una fórmula, presidencia y secretaría general, pues ya no se hace porque no hay necesidad. Pero por primera ocasión escuché, o menos he escuchado, que tienen un plazo, o tal vez lo hicieron con en la anterior. Sí, hubo una asamblea ayer, el lunes. Cuando hubo la competencia de Panchito y Sergio y Diego. Ajá, Diego Lugo. Sí. Y se abrió la convocatoria para determinados días para registrarse, ¿no? Sí, así es. Cuando antes eran 10 minutos nada más. No. La que se inscribió ganó, listo. No, pero porque se dieron varios días porque se pusieron requisitos de que para poder inscribirse, bueno, hay que tener una serie de avales, vamos a llamarles así, los sectores del partido, sean los sectores del partido, los comités municipales, número de mínimo de militantes que te apoyen por municipio. Entonces, había que llenar todos esos requisitos. No, ahora va a ser así también, pero hay la situación de que si terminado ese plazo, claro. Solo se inscribe una planilla, fórmula, como querramos llamarle, listo, tan. Son de unidad. Sí, ya estuvo. Ya ocurre en el PAN eso. Ya estuvo. Ya en todos los partidos pasan eso. Sí. No, bueno, pues sí, en el PAN ya ocurre, pero lo que tanto le criticaron al PRI, por favor. A ver, ¿y cuándo no has oído que yo me Por queje eso. de que la escuela política que todos los partidos tomaron era la peor que todo el mundo decía? O sea, y vemos que ahora todos ya se mimetizan en actitudes, en argumentos, en comentarios con el PRI. Parece que no tenemos otra visión de país más que aquella visión que pero no tuvimos podemos 90 más años. no podemos más que reclamarle a toda la militancia, Claro. porque la militancia Lo acepta. Porque Estamos al final de de acuerdo. cuentas todos, en el caso, yo puedo hablar de la cuestión particular del PAN, todos tienen derecho a participar, todos los militantes, incluyendo, porque el estatuto lo dice, gentes ajenas al partido, Sí, cómo no. con los respectivos permisos o solicitudes que le hagan al partido. Hablamos de gente externa. Gente externa, exacto. Todos tienen derecho a participar y a buscar ser candidatos a los diferentes cargos públicos. No están reservados para nadie en la teoría. Bueno, así dice el Pero las chambas sí. Las chambas, ni las chambas, maestra. Bueno, las chambas, bueno, eso en cualquier lado y pasa y obviamente ya es otra cosa. Es que son esas condiciones, ¿no? O sea, gente que dice... Depende de qué chamba estamos hablando ahorita. De todas. No, por cuestión de trabajo. ¿Se quiere referir a que alguien esté amarrado por tener trabajo no puede inscribirse? No. No pueda dejar de permitir. Entra el temor, o sea, lo que tú acabas de decir. Pero eso es, el temor es de cada uno, pero claro. El temor de que ahí si me muevo, me corren. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Yo conozco a un personaje que tenía un currículum impresionante nacional, que era un tipo que no solamente manejaba temas jurídicos, fiscales y todo el rollo, y cuando pasa el dislate de que querían cobrarte en el recibo de luz, ¿te acuerdas? Sí. En lugar de preguntarle a un personaje de ese tamaño, de esa estatura, que había sido subdirector del SAT, que había trabajado toda la vida en Hacienda, que tenía conocimientos financieros y todo el rollo, dices tú, no, porque el jefe de él decía, es que está muy grande su currículum, me va a quitar la chamba, ¿no? Entonces mejor lo voy a tener aquí atrásito y que no lo vean. Es que eso, digo, tampoco claro, son temas de partido, son temas de personalidad de la gente. No, desde luego. Puedo tener un currículum impresionante, pero sé dónde quiero estar y qué quiero hacer, o sea, no necesariamente tengo que buscar su chamba. Claro. Es más, hay mejores chambas que tú no sabes. Sí, no, de plano. Y aparte de eso, ¿no? Pues como dice, ¿cuál debe de ser una de las principales virtudes de un funcionario público? Rodearse de los mejores. De los más capaces. Por favor. De los mejores en todos los términos. Sí, claro. O sea, no solamente inteligente, obviamente que tiene que tener otras virtudes. No, en general. Pero saben los... Mae, de veras, es contagioso cómo proliferan los narcisos.
¡Qué Bueno, cosas! Desde que apareció la selfie maestra empezaron todos los narcisos a brotar. Qué lindo. Sí, ¿verdad? Es como como... el Flor de Escanlol. Selfie. Sí. Flor de Escanlol. Espérate. Mira, pero los al que final, somos feos de nacimiento, todos tenemos esos complejos. mi querido al final de profesor. cuentas, volvemos al asunto de los militantes. Los Es militantes cierto. de cada partido político están obligados todos a conocer los estatutos. Para empezar. Para empezar, los principios de La doctrina, declaración de la principios. declaración, todos deben de conocer y saber más que nada cumplir con sus obligaciones y ejercer los derechos a plenitud. Todos Y los estos que incluyen tienen. el votar y ser votado. Y esa participación debe ser permanente. O sea, disculpen los que de alguna vez si alguna vez me ven en este programa, voy a comentar los casos que en algún momento dado se me presentaron, compañeros, amigos, cuando me preguntaban, oye, yo no he sido regidor, ¿no será que puedan impulsarme para que yo sea? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que la gente vote por ti? Si es lo que primero te voy a preguntar, no porque yo no te voy a dar mi voto para que tú lo seas. Porque eres mi cuate. No, porque eres mi cuate. Pues al final de cuentas, no me estás pidiendo mi voto como uno más de los que necesitas, sino como si fuera mi voto el que te pusiera en el lugar. Todos están obligados, y si uno busca entrar a un partido político, se acerca para ser militante, es porque quiere participar. Y por lo tanto, esa participación debe ser permanente y constante en todos los ámbitos. Si quiero ser candidato, debo de empezar a hacer tarea con la gente. Ve lo que pasa con cuando todo. escoges a gente que no... Exactamente. Que no es como se llama. O sea, ejemplos tenemos miles. Bueno, como Germán Martínez, se lo llevan a la 4T, lo hacen director del IMSS, se asoma, ve lo que está pasando y dice, no, esto no me gusta. Oye, pero es que aquí todos somos leales al presidente y todo. No. Y se va. Lili Telles hace lo mismo y hace lo mismo. Y ves a mucha gente que está participando en política, no porque tenga vocación de servicio, no porque tenga una militancia que la respalde, no porque tenga capacidades y aptitudes para ser funcionario público y hacer un cargo, no, están participando por el cargo público, lo que platicábamos originalmente. Antes en política no solamente se hacía filosofía política, lo que decía Reyes Heroles, la forma es fondo, la manera de actuar. Hoy lo que pareciera es que vivimos los tiempos de la canalla. Hay que ofender, insultar, maltratar. Es horrible. Y dices tú, bueno, pues ¿cuál es el Y tema? cobra. Ah, no, sí. Yo hago todo, pero me cobra. Pero fíjate que aquí Claudio señaló algo que aparte de que estoy al 100% de acuerdo, es muy interesante. Porque Claudio dice, aquí tiene que ver la responsabilidad de los militantes, Claro. hablando en el caso de su partido. Ujú. Pero aquí hay una cuestión, fíjate, a mí me tocó ver, yo nunca he participado en el partido de Claudio. Yo durante 20 años fui militante del PRI y hace ya que, Pero muchos te presumieron. 32 que me ciudadanicé, Pero muchos te presumieron a eso. hasta tú. Yo te presumo todavía. No porque seas periodista, sino Ya, porque eres una bella ya hace persona. 32 que me ciudadanicé, pero estando, como tú dices, en el panorama y viendo y todo, bueno, eso que dice Claudio funcionaba específicamente muy bien cuando eran los militantes los que decidían. Y de verdad, yo acepto que incluso me causaba admiración ver cómo los panistas, para elegir a un candidato a presidente municipal, tenían su padrón y decidían los de ese padrón quién y votaban. Y votaban. Y para un distrito local también tenían su padrón y también lo discutían y también votaban. Y era candidato el que recibía más votos. Ay, hombre, mi vida, eso ahorita ya es cosa del milenio pasado. Ahorita es ingenuidad. Van los acuerdos, cómo deciden, por favor. Por eso el PAN Entonces, era un pilar de la democracia de este país, porque hacía eso. Pero ya se nos acabó el tiempo.
Vamos Tan a rápido despedirnos. pasó. Ya pasó tan rapidísimo. Cuando está uno a gusto con las personas con las que platica. Y salen los temas salen los temas buenos, solitos. claro que sí. No Un falta. placer, muchas gracias, de verdad. Aquí estamos. Si usted nota que tenemos errores, situaciones y todo, pues recuerde que nos está viendo porque nos está haciendo el favor de apadrinar esta primera emisión. Así es, así es. Aquí estamos, somos 3 de 3. Los 3 tenemos una opinión. Los 3 somos responsables de lo que decimos y le agradecemos a la revista Peninsular que nos esté dando el espacio para poder platicar y llegar a usted. Un abrazo a todos. Un abrazo. Pásela bien.